El millonario descubre a anciana vendiendo un anillo para alimentar niños y revela secreto. Doña Martina era algo así como un fantasma en su barrio. Cabello plateado como la luna y manos arrugadas que hablaban de 1000 batallas silenciosas. Todos sabían que había perdido a su esposo hace años, ese hombre que alguna vez le dio calor a esa casita al borde del vecindario, donde parecía que el tiempo se había detenido entre paredes gastadas y un aire antiguo. Su salud era frágil, su cuerpo débil, pero su corazón latía feroz por 2 niños que encontró tirados en la calle, Mateo y Lucía. Ellos eran su mundo, su única familia verdadera. El barrio murmuraba cuando la vieron aquella mañana en el mercado popular, sosteniendo aquella joya sencilla, un anillo de matrimonio, oxidado y pequeño, pero con un peso que había cargado por décadas. El aroma del café recién hecho, que apenas podía permitirse, parecía extraviarse entre la multitud. Sus manos temblaban mientras ofrecía él. El sol golpeaba fuerte, pero doña Martina no vacilaba. Sabía que cada peso de aquel anillo significaba un plato para los niños, una pastilla para la salud que se desgastaba. Todos vieron aquel acto, y aunque algunos la juzgaron, nadie supo el miedo que sentía, ese nudo que atenazaba su garganta, un temblor que parecía querer quebrarla en dos. Algunos vecinos la miraban con rencor, otros con pena, pero nadie se acercó a consolarla. Solo el silencio pesado del vecindario fue su compañía. Entonces, semanas después, en una tarde arrastrada por el viento y el rumor de hojas secas, algo imposible ocurrió. Eduardo apareció en la puerta de Martina. Un hombre elegante, serio, envuelto en un halo de misterio que parecía venir de otro mundo. Portaba el anillo que ella había vendido. Sus ojos oscuros y profundos parecían querer perforar secretos enterrados. Su voz era calma, casi fría. Mientras sostenía aquella alianza sencilla, con una mezcla de respeto y reclamo, Martina sintió un torbellino de emociones, miedo, curiosidad y una inquietud que carcomía su mente. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Qué quería con ese anillo y con ella? Su presencia desgarró la frágil burbuja de esperanza que había tejido para Mateo y Lucía. La noche cayó rápidamente, dejando que las sombras acariciaran las paredes de la pequeña casa, mientras el leve llanto de Lucía rompía un silencio denso, casi insoportable. Algo más profundo acechaba ahí, y Martina sabía, sin saber cómo, que ese encuentro cambiaría todo. ¿Podría resistir el golpe de la verdad, o la sombra que Eduardo traía arrasaría con lo poco que quedaba de su mundo? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta crujió y se cerró con un golpe seco detrás de Eduardo. Martina sintió que el aire se le escapaba, como si un viento helado hubiera entrado a la casa sin permiso. El anillo brillaba en sus manos, pero el brillo tenía un sabor amargo, un peso que no era solo metal. Apreté los labios, tratando de entender qué buscaba ese hombre serio que de repente parecía traer el viento de tormenta consigo. «Doña Martina», dijo Eduardo, su voz baja pero firme, casi como si jurara un secreto que dolía. «Ese anillo no solo es un recuerdo, es mucho más que eso». Los ojos de Martina se abrieron como platos. ¿Más que un anillo? Podía ser posible, después de tantos años de silencio. Su cuerpo temblaba sin control, un temblor que le mordía las entrañas y la dejaba sin fuerza. «No entiendo», susurró ella, la garganta seca, la mirada clavada en aquel anillo oxidado.
Eduardo dejó caer con cuidado el anillo sobre la mesa desgastada y se inclinó hacia ella lentamente. La presencia del hombre se volvió casi sofocante, como si el aire se hubiera espesado en el cuarto diminuto. «Lo que nadie te dijo, Martina», empezó a decir con la voz partida, «es que tu esposo no murió hace años. Está vivo, y con esas manos que ahora sostienes, en realidad guardas la llave de todo». Martina sintió que el nudo en la garganta apretaba hasta doler. Quiso negar, cerrar los ojos, pero algo en la mirada de Eduardo le perforó el alma con frío. Su corazón se aceleró, un tambor imparable, como el latido desesperado de un ave atrapada. «¿Qué dices?», me rogó. «Eso no puede ser. No solo vive», continuó él, «está en la cárcel, acusado de un crimen que no cometió. Y este anillo es la prueba que puede salvarlo». El cuarto quedó tan silencioso que hasta el suspiro de Lucía parecía un grito en la lejanía. Mateo apretó la mano de Martina sin que ella lo viera. El miedo y la confusión se mezclaban en el aire, espesos y peligrosos. Antes de que pudiera responder, Eduardo abrió un maletín negro y sacó un sobre viejo. Dentro, fotos y papeles amarillentos que Martina no quería ver. Allí, entre esas hojas, estaba la historia verdadera que había enterrado toda su vida. Mentiras, traiciones, secretos que su esposo había cargado en el silencio. Martina vio una foto donde su esposo aparecía junto a Eduardo. No como un desconocido, sino como un socio. Esa complicidad, ese pasado oculto que nadie en el barrio conocía, la golpeó como un puño en el estómago. «Fue su amigo», dijo Eduardo sin levantar la voz, hasta que todo se volvió desastre. «Ahora tú tienes en tus manos la verdad y la llave para sacarlo de ahí, pero también para descubrir por qué te mintieron a ti, y por qué nunca aparecieron después de que desapareció». El temblor en las manos le aumentó. No eran solo 2 niños los que dependían de ella ahora. Era una vida entera, una mentira que la había sepultado en la sombra. Entonces escuchó un crujido detrás de la puerta. Martina giró la cabeza y vio al pequeño Mateo sosteniendo un sobre similar. Sus dedos estaban manchados de sangre, un corte profundo que no había visto. El niño temblaba, con los ojos tan grandes que parecía que iba a explotar. «Mamá», sollozó Mateo, «encontré esto escondido. Decía que es de papi». El silencio de la casa se rompió de golpe. El sobre, la sangre y las fotos lanzaban a Martina a un abismo de horror del que no sabía si podría salir. Eduardo miró a la esquina, donde el niño se aferraba a aquel papel como si fuera un salvavidas. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz cavernosa. «Lo que sigue va a derrumbar todo lo que creías, doña Martina». El anillo oxidado sobre la mesa parecía de repente un símbolo terrible, una cadena que la ataba a un pasado que estaba vivo y oscuro. Y ella, sola con sus 2 niños en la casa gastada, tenía que elegir si iba a enfrentar la tormenta o si la sombra la devoraría antes. El viento golpeaba las ventanas y afuera el vecindario murmuraba, sin saber que la historia que creían conocer estaba a punto de cambiar para siempre. El sobre temblaba en las manos de Mateo, manchado de sangre, como un trozo de verdad que no quería soltar. Todo en el cuarto se volvió denso, como si el aire mismo hubiese perdido la energía para respirar. Martina sintió un golpe seco en el pecho, una presión que le cortaba el aliento. Eduardo rompió el silencio de golpe. «No puedes imaginar lo que hay en esos papeles, Martina. No es solo tu esposo, es todo tu mundo lo que está en riesgo». Entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el ruido de la puerta al cerrarse retumbó en la casa. Martina se giró, pero no era nadie conocido. Una mujer entró sin avisar. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y desesperación. Su rostro era el reflejo de una tormenta contenida. «¿Quién es ella?», susurró Martina, atrapada entre el miedo y la confusión. Eduardo se quedó congelado. La mujer no dijo nada, solo avanzó hacia la mesa, y con un movimiento rápido arrancó uno de los papeles amarillentos del sobre de las manos del niño. Miró a Martina, y en ese instante, la verdad explotó como un disparo directo en el corazón. Tú no eres la mujer de Juan»,
vociferó, la voz quebrada. ¿Cómo pudiste engañarnos a todos? ¿Dónde está realmente? Sus ojos se clavaron en Martina con una intensidad que quemaba. Esta mujer siempre fue la culpable. El estómago de Martina se retorció, la garganta se secó. ¿De qué hablaba esa mujer? ¿Qué culpa le atribuían? Mateo dejó caer el papel al suelo, y Lucía empezó a sollozar, asustada por la tensión que crecía como una tormenta de arena. Yo no engañé a nadie, protestó Martina con voz frágil, tratando de defenderse. Perdí a mi esposo, lo busqué sin descanso, no sé qué historias están inventando. La mujer dio un paso adelante, y entonces como un cuchillo invisible, soltó su verdad, oscura y helada. Juan nunca desapareció, se fue porque tú lo mandaste lejos. Martina sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Mandarla lejos? ¿Ella? No podía entender. Pero la mujer siguió, como si la revelación fuera un veneno a punto de derramar. El anillo que vendiste solo prueba lo que siempre supimos, que tu amor fue un disfraz. Juan fue exiliado, y tú hiciste que nadie lo encontrara. Mientras tú cuidabas de estos niños, tu esposo sufría en silencio, y nosotros, los que siempre lo amamos, también. El cuarto dio vueltas. El pequeño Mateo se aferró a Martina, su mano helada apretando la suya con desesperación. Eduardo miraba, sin poder intervenir, con un brillo nuevo en sus ojos, mezcla de horror y reproche. Martina sintió un nudo terrible en la garganta. La sombra que tanto temió no venía de fuera, sino de dentro. Pero antes de poder responder, un ruido seco como una caída llenó la habitación. Un segundo niño apareció en la puerta trasera. Era Juan, vivo, sangrando con ojos cansados y llenos de miedo. «Martina», susurró con voz rota, «pensé que ya nunca me verías». El corazón de Martina se detuvo. El hombre del que todos habían hablado muerto, acusado injustamente, estaba ahí, de pie ante ella. Pero sus ojos mostraban algo que nadie esperaba. No había amor, solo una tormenta de rencores y heridas abiertas que prometían destruirlo todo. La verdad ya no estaba guardada en papeles ni en anillos oxidados. Estaba viva, latiendo, y dispuesta a arrasar con todo lo que quedaba de su mundo. Y en ese instante, con Juan allí, una pregunta invadió su mente como un trueno lejano. ¿Y si el verdadero enemigo siempre estuvo en casa? El silencio se hizo pesado, como si la casa entera contuviera la respiración. Juan, herido, temblando, intentó avanzar unos pasos, pero se apoyó en el marco de la puerta, débil, como un hombre que carga un dolor inmenso sin poder soltarse. Martina sintió el pecho apretarse, le ardía la garganta y unas lágrimas tristes comenzaron a rodar sin permiso por sus mejillas gastadas. «Juan, ¿por qué?», susurró, con la voz rota, casi un hilo que se deshilachaba, pero él ni siquiera la miró. Sus ojos se clavaron en la mujer que había irrumpido, con rabia, en esa casa diminuta que parecía ya no poder sostener tanto peso. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad peligrosa. La mujer, de rostro firme, dejó caer el papel amarillento que había arrebatado, mientras sus palabras caían como ácido caliente. «Tú nunca fuiste la esposa de Juan, Martina. Tú eres el secreto que llevamos años callando». Una pausa, dos miradas clavadas llenas de temor y asombro. «¿Qué? ¿Qué dices?», balbuceó ella con un hilo de voz pedido. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Entró un hombre más, flaco, con una sonrisa torcida y ojos que parecían esconder un veneno oscuro. Era Eduardo, pero no el mismo hombre serio y frío que habían conocido. No, su rostro había cambiado, como si una máscara se hubiera caído. Su mirada ya no era solo misterio, era amenaza. «Suficiente de mentiras», dijo Eduardo con una voz que heló la sangre de todos. «Ya es hora de contar la verdad». Martina retrocedió. El corazón le latía hasta doler. Los niños observaban, temblorosos, sin entender nada, pero sintiendo que estaban en medio de una tormenta que los iba a destruir. Eduardo alzó el maletín y ante todos sacó un sobre más grande, lleno de documentos sellados.
Los abrió lentamente, mientras su voz endurecía cada palabra. Juan nunca estuvo preso. Nunca hubo crimen. Todo esto fue una farsa, una puesta en escena para esconder lo que realmente pasó. Martina sintió un golpe seco en el estómago. No entendía nada, pero el frío ya le perforaba los huesos. ¿Una farsa?, preguntó, quebrada con miedo. Sí, dijo Eduardo, sin apartar la vista. Tu esposo huyó, sí, pero no por culpa de nadie más, porque él no es tu esposo. La habitación se volvió un eco hueco, un instante suspendido en el tiempo. Martina se llevó una mano temblorosa a la boca. La mujer furiosa dio un paso adelante, con los ojos llenos de fuego. La verdad es que tú eres su secuestradora. Un grito ahogado salió de la garganta de Martina. ¿Secuestradora? ¿Cómo podía escuchar eso frente a sus hijos? Todo se desmoronaba con un ruido sordo, como si el piso se abriera de repente bajo sus pies. Él me encontró después de años, balbuceó, luchando contra el pánico. Nunca lo he retenido. Pero Eduardo negó con la cabeza. Su sonrisa crispada se convirtió en una mueca terrible. Mentiras. Juan estuvo encerrado. Sí, pero no en una cárcel. En esta misma casa, en un cuarto oculto. Tú lo mantuviste preso. Y estas pruebas lo demuestran. Armando con cuidado un mueble viejo, descubrió una trampilla cubierta de polvo. Los niños se taparon la boca, aterrados. Martina quedó paralizada. Un frío helado abrazó su espalda. La mujer junto a ellos se acercó y entre sus dedos mostraba una llave oxidada, la misma que había estado buscando sin saberlo. Es hora de que vean lo que esconde en las paredes de esta casa. Martina sintió cómo la sangre le daba un vuelco. Quiso retroceder, gritar, desaparecer, pero su cuerpo no respondió. El espacio que les rodeaba se comprimía. La verdad se volvía una jaula. Cuando el mueble finalmente cedió, un silencio mortal cayó. Una sombra profunda se escondía ahí, algo que nadie había visto nunca. Eduardo levantó la tapa lentamente y de esa oscuridad brotó un grito desesperado, desgarrado. Venía de dentro. Y justo cuando el abismo parecía tragar todo, Mateo soltó el sobre manchado de sangre y con un temblor terrible en la voz dijo: «Mamá, el anillo que vendiste no era el recuerdo, era la llave de la prisión». El aire se cortó. El eco del grito creciente resonó en la pequeña casa gastada, y todo aquello que Martina creía saber se derrumbaba en un instante. El verdadero enemigo no estaba afuera, nunca estuvo, siempre habitó detrás de esa puerta. Y pronto lo iban a descubrir. El grito que salió de la oscuridad heló la sangre de todos. Las manos de Eduardo temblaron al levantar la tapa, y los ojos de Martina casi se salían de las órbitas. De repente, un cuerpo apareció torpemente, cayendo al suelo con un ruido seco que retumbó en toda la casa. Juan, demacrado, con la camisa rota y la frente surcada por gotas de sudor y polvo, se arrastró unos centímetros antes de cerrar los ojos y dejar escapar un aliento tan profundo como el miedo que lo aplastaba. El espacio era tan pequeño que parecía que la oscuridad iba a tragárselo en cualquier segundo. «¡Juan!», sollozó Martina, arrodillándose junto a él, el pecho oprimido e incapaz de moverse. «¿Por qué? ¿Por qué nunca hablaste?». Pero antes de que él pudiera responder, la mujer en la puerta levantó la voz, cortante como un cuchillo. «Basta de mentiras», dijo. «Esta farsa tiene que terminar, porque tú no eres Juan». El silencio se hizo más pesado que nunca. La mirada de Martina se volvió loca, buscando a su alrededor como si esperara que alguien le dijera que eso era mentira. «¿Cómo?», musitó, las lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Eduardo se acercó, dejando caer una carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Sacó unas fotografías y papeles amarillentos. A medida que los mostraba, la verdad se retorcía hasta algo imposible de aceptar. Este hombre del suelo no es Juan. «Es su hermano gemelo, desaparecido hace años», dijo con voz firme. «Juan huyó hace mucho. Nunca estuvo preso ni atrapado en esa casa. Todo el tiempo
Alguien lo estuvo suplantando. Martina se aferró a él, su cuerpo temblando como una hoja a punto de caer. El niño, Mateo, miraba con los ojos abiertos como platos, incapaz de entender, incapaz de apartar la vista. «¿Entonces ese hombre es un impostor?», susurró ella, apretando los dientes. Pero la mujer que hasta ahora había estado en silencio se acercó, su expresión más fría que el hielo. «Lo que ustedes no saben es que ella», dijo señalando a Martina con desprecio, «nunca fue quien dijo ser. Esa mujer no es la esposa de Juan, sino la ladrona que desapareció con él, con su dinero y con sus secretos». El corazón de Martina latía con furia, pero también con una alarma terrible. El cuerpo de Juan, o de quien fuera ese hombre a su lado, se movió apenas. Abrió los ojos y las pupilas no reconocieron nada. «Yo no», masculló con voz débil. «No sé quién soy». Un temblor recorrió el suelo. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. Un hombre alto, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha, pero sus ojos eran demasiado familiares. Eduardo se giró, alarmado. «¡Alto!», gritó. «¡No entres!». La figura entró de todos modos, y al bajar la capucha, Martina sintió que el mundo se volteaba al revés. El hombre era una réplica exacta de ella. No, no exactamente una réplica. Era ella, pero más joven, con los ojos igual de sorprendidos, pero llenos de odio y desesperación. «Soy yo», dijo la voz, firme y tajante, «la verdadera Martina». La sala quedó congelada. El silencio fue tan profundo que por un instante se escuchó solo el latido acelerado del corazón de todos. La mujer que hasta ahora había acusado a Martina dejó escapar un sollozo ahogado. Era ella quien orquestó todo, soltó. Mentiras, desapariciones, el secuestro de Juan. Y la mentira de los niños. Martina, la mujer en el suelo, los niños, Eduardo, todos estaban paralizados. La verdadera Martina avanzó lentamente, clavando sus ojos en la mujer que todos habían creído la madre, la esposa, la protectora. «No soy la heroína en esta historia», admitió con dureza, «pero soy la víctima, y la que tiene la verdad que ustedes no quieren oír». Mateo soltó un grito, corriendo hacia ella, pero la imagen de ella misma frente a sus ojos era demasiado fuerte. El aire se volvió imposible de respirar, mientras la casa se llenaba de susurros, acusaciones y una verdad desquiciada que amenazaba con devorar a todos. Martina se tambaleó, la cabeza doliéndole como si se fuera a romper. ¿Quién era ella en realidad? ¿Y quién era la mujer que había robado su vida? ¿Dónde estaba el verdadero Juan? La pregunta colgaba en el aire, pesada y cortante. Y entonces, justo cuando parecía que nada podía ser más terrible, un grito atronador, proveniente del cuarto oculto, resonó, como si aquello que guardaban las paredes quisiera hablar de nuevo. Pero esta vez no era un lamento, sino una risa cruel que heló la sangre. La sombra en la casa no era uno, ni dos, era un monstruo que se había disfrazado de cientos, y todos iban a descubrirlo muy pronto. El grito se quedó suspendido en el aire, retumbando en cada rincón. La oscuridad del cuarto oculto parecía tragárselos a todos, mientras el cuerpo en el suelo intentaba aferrarse a la vida. Martina temblaba, el corazón latiendo con violencia. Tenía la boca seca, la garganta ardiendo, como si un incendio quisiera devorarla desde adentro. La verdadera Martina los miraba con una calma fría, como si estuviera frente a piezas de un juego macabro que ya conocía de memoria. Sus ojos negros quemaban, su voz cortaba el silencio con precisión. «No confíen en ella», dijo, señalando a la mujer en el suelo. «Ha construido mentiras tan grandes que ni ella misma sabe dónde termina la verdad». Un murmullo se elevó entre los que estaban presentes. La tensión crecía como una olla a punto de estallar. Los niños se abrazaban confundidos, tratando de proteger a una madre que, en ese momento, parecía más una extraña que una figura de amor. Entonces, justo cuando nadie parecía poder absorber más horror, un crujido fuerte sacudió la casa.
Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad densa y opresiva. Los susurros se transformaron en gritos, y el frío que de golpe invadió el lugar heló la sangre de todos. En medio de ese caos, una voz grave y resonante emergió de la sombra, un sonido que nadie esperaba. Esto termina ahora. Las figuras se giraron instintivamente. Una silueta apareció en la puerta, iluminada fugazmente por el relámpago que rasgó el cielo fuera de la casa. La figura levantó una mano y con un gesto lento marcó algo extraño en el aire. Martina sintió que el suelo daba vueltas. Esa voz no podía ser real, no después de todo. «Juan», gritó con el último aliento de esperanza que le quedaba. Pero aquel no era Juan, no como lo había imaginado. Sus ojos brillaban con un fuego siniestro, y al removerse la sombra que cubría su rostro, el horror se hizo carne. Era él, pero no el esposo que amaba. Era un hombre diferente, y peor. «No soy Juan», dijo con una sonrisa helada que partió el alma. «Soy lo que quedó cuando Juan murió, hace mucho». La verdadera Martina retrocedió un paso, los ojos llenos de terror. Eduardo murmuró algo inaudible, pero sus pies ya no tocaron el suelo. Mateo y Lucía sollozaban, mientras la otra Martina se aferraba a su otro yo como si quisiera evitar que se disolviera. Y entonces, el hombre que no era Juan comenzó a reír. Una risa profunda y desesperada. Una carcajada que escupía desesperanza. «¿Creyeron que todo esto era real?», preguntó, una mezcla de sarcasmo y desprecio en su voz. «Las fotos, las mentiras, la casa, los niños, nada es lo que parece. Ni siquiera ustedes». Un frío glacial se extendió entre ellos. Martina sintió la piel despegarse, como si un viento invisible arrancara su identidad. Sus ojos se encontraron con los de la mujer que se hacía llamar verdadera Martina, y hubo un segundo, solo un segundo, en que ambas se reconocieron, como espejos quebrados de una misma alma rota. «Escuchen bien», dijo el hombre, avanzando con paso firme, la sombra cubriendo sus movimientos. «No soy ni Juan ni su hermano. No hay Juan, nunca hubo uno». Un grito ahogado salió de la mujer más joven. Eduardo apretó los dientes. «¿Entonces qué? ¿Qué somos nosotros?», preguntó en un hilo de voz. El hombre sonrió de nuevo. «Ustedes son piezas de un experimento, marionetas de una historia fabricada para ocultar la verdad más oscura. Ninguno de ustedes existe. Todo esto es un ciclo, una mentira interminable que se repite para mantener algo enterrado aquí». Un silencio aterrador se extendió. El viento entró de golpe por una ventana rota, arrastrando hojas secas y un olor a tierra mojada. Martina cayó de rodillas, la cabeza doliéndole, el pecho acosado por un dolor que la destrozaba en pedazos. La verdadera pregunta ya no era quién mentía, ni quién había hecho qué. La pregunta era, ¿qué horrores estaban tan profundos que la realidad misma había decidido mentir para protegerse? Y mientras la risa cruel del hombre rompía el aire una vez más, los niños se aferraban a lo único real que conocían. ¿Quiénes somos?, murmuró Mateo, con una voz quebrada que retumbó en la oscuridad. La respuesta estaba en la sombra que se movía bajo sus pies. Un secreto demasiado terrible para ser contado. Y la casa, esa casa gastada y vieja, parecía susurrar que la pesadilla apenas comenzaba. El ambiente en la casa seguía cargado, pesado, como si el aire estuviera lleno de polvo que asfixiaba a cada persona ahí adentro. El grito proveniente del cuarto oculto aún retumbaba en los oídos de todos. Las sombras parecían moverse con voluntad propia, enredándose en las paredes raídas. Martina, con la cara empapada en sudor frío, le lanzó una mirada esquiva a la verdadera Martina. Se veía igual, pero ella sentía que llevaba un abismo dentro. La otra no parpadeaba. Parecía una estatua de hielo que nunca iba a derretirse. De repente, un ruido seco rompió la tensión. Todos giraron a tiempo para ver cómo Lucía, la niña menor, se desvanecía lentamente hacia atrás,
como si una fuerza invisible la empujara. Cayó al suelo con un golpe sordo, y sus ojos se abrieron como platos, llenos de terror. Su pecho se movía rápido, atrapaba aire con dificultad. ¡Lucía!, gritó Mateo, lanzándose hacia ella. ¡Mami, ayúdame! Martina se lanzó encima de su hija, sintiendo una presión brutal en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón, casi enferma del miedo. Tocó la piel de Lucía, helada, rígida. El silencio explotó en la casa. Eduardo se acercó pálido, mirando el cuerpo de la niña sin respirar. La verdadera Martina dio un paso atrás. La sombra marcaba sus ojos como dos pozos sin fondo. «¡No puede ser!», exclamó Eduardo, pero su voz era un susurro roto, cargado de desesperación. En ese instante, un chillido desgarrador salió del hombre en el suelo, el impostor que nadie entendía. Agarró la mano de Mateo con fuerza brutal, los nudillos blancos, y abrió los ojos de improviso. Su mirada era no humana, vacía y al mismo tiempo llena de un furor absoluto. «¡No está muerta!», gritó con una voz que retumbó en la casa. «No, no pueden tocarla». El corazón de Martina se aceleró un poco. Un destello de esperanza atravesó la oscuridad, pero fue breve. Un destello eléctrico cruzó el cuarto, y de repente la luz volvió con violencia. Todos parpadearon, cegados momentáneamente, menos el hombre con la camisa rota. Se incorporó arrastrándose, mirando a todos con una sonrisa torcida, tétrica. Y luego, lo que nadie pudo creer, comenzó a hablar, pero no con su voz. Era otro tono, muy frío, casi mecánico. «Ha sido un error, pero ya no importa», dijo, y esa voz sonó a muchas personas a la vez, como un coro roto. «No entenderán hasta que vean la verdad». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la verdadera Martina dio un giro rápido y con un movimiento inesperado sacó un pequeño aparato de su bolsillo. Lo apretó, y un zumbido bajo comenzó a llenar la habitación. Era un grabador. «Esto lo explica todo», dijo ella, con una especie de sonrisa siniestra. «Desde el principio hemos sido parte de un experimento. No solo nuestras identidades son falsas». Las miradas se clavaron en ella, llenas de confusión y miedo. «Yo», continuó, «yo soy la creadora, la mente detrás de todo este ciclo de mentiras, secuestros y recuerdos falsos. Esta casa, estos niños, ustedes, todos somos productos de mi laboratorio». La casa se estremeció con una risa que no era humana, que parecía salir de las paredes mismas. Martina sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. «¿Qué dices?», jadeó Eduardo incrédulo. «Que el verdadero Juan nunca existió. Fue un nombre que inventé para controlar este laberinto. El hombre que apareció, sus hermanos, tú», señaló a Eduardo, «el verdadero y el falso yo. Todos piezas de un juego que diseñé para estudiar una variable más cruel, el daño que una familia rota puede causar en la mente». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Mateo. Lucía, aún débil en brazos de Martina, empezó a respirar con más fuerza, casi viva. «Somos monos», musitó Martina, sin poder creer lo que oía. «No monos», dijo la mujer con frialdad. «Humanos atrapados en un experimento. Somos piezas de una simulación, vidas falsas programadas para repetir un trauma una y otra vez. No hay escape, hasta que se rompa el ciclo». Un silencio mortal cayó, roto solo por el llanto quebrado de Mateo. Martina sintió que su alma se fracturaba. Todo lo que amaba, todo lo que creyó, era mentira. Ellos no eran reales. Y lo peor, ella tampoco. Mientras la verdadera Martina sostenía ese terrible comunicado, la casa por fin dejó de susurrar. La sombra seguía ahí, esperando. Pero ahora la pregunta quemaba como fuego. ¿Y si el verdadero enemigo era ella misma? Y no por lo que había hecho, sino porque jamás había existido. El reloj volvió a sonar y en el eco se escuchó una voz más, suave y rota, que nadie esperaba escuchar. «Esto recién empieza». El eco de la voz quebrada aún flotaba en la casa cuando un susurro seco quebró el aire.
Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Martina, con las piernas temblorosas, intentaba encajar cada palabra, cada giro, pero su cabeza daba vueltas, como si el suelo le cediera sin avisar. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron de golpe. Un silencio absoluto, o casi. Solo el sonido ronco de la respiración entrecortada se extendió, denso, pesado, hasta que un estallido rompió la quietud. Algo cayó al suelo con un golpe sordo que hizo que todos se giraran frenéticos. Mateo temblaba, paralizado mirando hacia el centro de la habitación. Allí, en medio de la penumbra, un cuerpo se movía débil, estirándose, levantando la mano con un temblor casi desesperado. «¡No puede ser!», gritó la verdadera Martina, retrocediendo. «No es posible». Pero el hombre que yacía en el piso se irguió con dificultad y cuando la luz volvió con un zumbido eléctrico, los ojos que brillaron eran los de Juan. Pero no el Juan perdido ni el impostor. Ese Juan tenía algo distinto, una claridad cruel, una determinación que quemaba. Martina sintió que el corazón se le partía. La casa entera parecía contener el aliento. «Yo», dijo él con voz firme atronadora, «yo soy el verdadero». Un murmullo se extendió entre todos. Eduardo tragó saliva, mientras la mujer que lo había señalado a Martina suspiró, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Juan avanzó con paso lento pero seguro. Miró a Martina, y sus ojos eran un abismo sin fondo. «Lo que ustedes creen, lo que han vivido», continuó, «es solo un eco, una copia. Yo fui borrado». La palabra cayó como una bomba. Martina sintió un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía respirar. «¿Qué?», balbuceó, agarrándose a la mesa. «Hace años me quitaron todo, mi memoria, mi identidad, mis recuerdos. Me separaron de ustedes para esconder algo, un secreto tan oscuro que nadie podía conocerlo». Su voz se quebró, como si el dolor lo desgarrara. Eduardo dio un paso atrás, sus ojos llenos de terror. La verdadera Martina apenas pudo sostener la mirada. «Yo fui quien ordenó borrarlo», confesó ella, abatida. «Para protegernos a todos, para proteger una verdad terrible». El aire explotó en confusión. Mateo se aferró a Martina con fuerza, sintiendo el peso del mundo. «¿Entonces nada de esto es real?», preguntó suavemente la voz del hombre en el suelo, mientras se ponía de pie con ayuda. Su cuerpo estaba marcado, pero su mirada era de acero. «No existe un yo completo, solo fragmentos. Somos piezas dispersas en un experimento mucho más grande». Un escalofrío heló el ambiente, y en medio de ese silencio mortal, un sonido silbante cortó el aire. El anillo oxidado, que por años Martina había llevado consigo, empezó a vibrar en la mesa, emitiendo una luz pulsante. Eran destellos azulados, fugaces, que iluminaban las paredes raídas, como si el objeto estuviera vivo. Todos miraron al anillo, corazones frenéticos. «Eso no es un anillo», susurró Juan, acercándose. «Es un dispositivo, el recipiente de nuestras memorias, la cárcel donde nuestras verdaderas identidades fueron encerradas». Martina sintió un golpe seco en el pecho. La cabeza le daba vueltas. La realidad se desdibujaba. «Entonces», preguntó ella, con la voz rota, «¿quién soy entonces? ¿Quiénes somos?». Juan se detuvo, mirándolos a todos. «No somos personas, somos recuerdos puestos en escena. Y el ciclo no acaba porque algo quiere que siga. Algo o alguien que vive dentro de ese anillo». Un brillo extraño cruzó las pupilas de la verdadera Martina. «No solo dentro», dijo con una sonrisa amarga, «está en todos nosotros, en cada pensamiento, en cada lágrima falsa, en cada mentira que nos contamos a nosotros mismos». En ese instante, el anillo lanzó una explosión de luz tan intensa que cegó a todos por un momento. Cuando la visión regresó, la casa misma parecía distorsionada. Las paredes se movían, parecían respirar, como si fueran parte de un ser gigantesco. Un susurro llenó la habitación,
Una voz que no pertenecía a nadie presente. El experimento terminó, o apenas comenzó. Las miradas se clavaron en Martina, pero ella, en medio del caos y el miedo, comprendió lo peor. No había escape. No había identidad verdadera. Solo quedaba el anillo y el control absoluto de sus vidas. La sombra que creían haber encontrado era solo la superficie, y la verdadera pesadilla recién despertaba. El anillo seguía brillando, pulsando con una luz fría que parecía absorber el alma de la habitación. Martina lo miraba, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que las costillas se le quebraban por dentro. Alrededor el silencio era insoportable, como si toda la casa contuviera la respiración, esperando el próximo golpe. De repente, un estruendo sacudió la casa. Un fuerte crujido desde el techo, justo encima de ellos. Todos alzaron la vista, pero antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. «¿Qué está pasando?», gritó Mateo, aferrándose a su madre. En un segundo que pareció detenerse, parte del techo cedió, dejando caer una lluvia de polvo y escombros. Pero no venía sola. Algo pesado cayó con un estruendo brutal. Todos se apartaron a los lados con miedo. Allí, entre el polvo, apareció una figura que ninguno esperaba. Una sombra que se recortaba con claridad pese a la oscuridad fugaz. «¿Pero tú?», susurró Martina, con la voz rota. Era ella, la que se decía verdadera Martina. Pero algo no cuadraba. La mujer que había dominado la escena hasta ese momento estaba aterrada, casi paralizada, mientras la figura que emergía de las ruinas tenía unos ojos nuevos, unos ojos absolutamente inhumanos. Y entonces, con esa calma inhumana que hiela, la figura habló. «No soy la verdadera Martina», dijo con voz fría, casi metálica. «No soy ninguna de ustedes». Un murmullo nervioso recorrió la habitación, como un frío que calaba los huesos. «¿Qué dices?», insistió Eduardo, temblando. «Entonces, ¿quién eres?». La figura dio un paso hacia adelante, quitándose la máscara que ocultaba el rostro. Y cuando la luz la golpeó, todos sintieron un golpe seco en el pecho. La mujer que tenían delante no solo era idéntica a Martina, no tenía una ni dos, sino 3 cicatrices brillando en su frente, marcas perfectas que parecían grabadas con fuego. Nada humano, nada del pasado. «Soy el original», dijo con una sonrisa tan oscura que parecía absorber la luz. «La fuente de esta locura». Un silencio mortal taconeó en la casa. La verdadera Martina retrocedió, tragando saliva. Los niños se abrazaron con miedo frenético. Eduardo se quedó sin palabras, con la piel pálida y la mirada perdida. «¿Original?», balbuceó la primera Martina. «¿Pero cómo? ¿Por qué?». La mujer sin nombre se acercó y levantó con cuidado el anillo oxidado. Ese objeto con tanta historia y tanto peso. «Esto no es un anillo», murmuró poniendo los labios cerca del metal. «Es un núcleo. Yo soy la mente, el error, la copia que se salió de control. Todo esto empezó conmigo, y terminará cuando lo destruya». Martina sintió un destello de miedo que la atravesó. Y justo cuando intentaba apartar la mirada, la mujer del anillo hizo algo que nadie esperaba. Con un movimiento rápido como un rayo, apretó el anillo con fuerza. De él salió una chispa, una descarga eléctrica que encendió una luz cegadora, y en un instante todo se volvió negro. El mundo se hundió. Cuando Martina pudo abrir los ojos de nuevo, no estaba en la casa, ni siquiera en el barrio. Seguían Mateo y Lucía con ella, los niños agarrados a su falda, temblando. Pero a su alrededor todo era diferente. Nada de ventanas, paredes ni polvo. Solo una vasta negrura que se extendía hasta el infinito. «¿Dónde estamos?», preguntó Mateo, con la voz quebrada. Martina intentó respirar, miró a sus hijos, y entonces comprendió con un puñal en el alma. «Esto no es real», dijo, con la voz quebrada como vidrio. «Estamos dentro del anillo, dentro del experimento». Un eco profundo retumbó a su espalda, una risa que atravesó el vacío y volvió como un susurro. «Y aquí es donde todo comienza de verdad.
Una luz rompió la oscuridad, y allí, flotando frente a ellos, una pantalla apareció, mostrando imágenes que Martina no quería ver. Versiones de ellos, de sus vidas, escenas que se repetían, pero con pequeños cambios, como un globo que se desinfla y vuelve a inflarse. «Somos solo fragmentos», dijo la voz metálica que todavía sentía en la nuca. «Pedazos de un puzzle infinito, atrapados en una prisión que no recordamos construir». Martina sintió que se le rompía algo muy dentro. Hasta ahora había buscado respuestas, una identidad, la salvación. Pero aquella verdad era aún peor. Ellos no eran humanos, eran datos, eran recuerdos robados. Y esta pesadilla no tenía fin. Aquel profundo silencio fue cortado por un susurro casi imperceptible que salió de las sombras. ¿Y si el verdadero enemigo no es el anillo ni el experimento, sino el que los creó? Martina dio un paso hacia la oscuridad, sintiendo el frío abrazarla con fuerza. «¿Quién?», preguntó, casi sin voz. Pero no hubo respuesta, solo la oscuridad y el eco lejano de una risa que prometía destruirlo todo otra vez. La negrura se rompió de golpe. Martina abrió los ojos, jadeando, como si el aire se le hubiera escapado de pronto. Mateo y Lucía seguían aferrados a ella, temblando, sus miradas perdidas en ese vacío infinito donde nada tenía sentido. «¿Dónde estamos?», preguntó Mateo, con la voz quebrada, una mezcla de miedo y cansancio. Martina intentó sostenerlo todo, pero el peso en su pecho la aplastaba. El anillo brillaba en sus manos, una luz fría que parecía absorber la poca esperanza que quedaba. Y entonces, como un eco lejano que se volvía verdad, la voz metálica volvió a resonar. «Este ciclo solo termina si alguien se atreve a romperlo». Un movimiento a lo lejos llamó la atención de todos. De la oscuridad emergió la figura que se hacía llamar la original. Pero esta vez su sonrisa no era oscura. Era un gesto de algo parecido a la tristeza, y al final, a la determinación. «No puedo destruir esto yo sola», dijo con voz firme. «Pero tú, Martina, tú tienes la llave». Martina sintió el temblor recorrerle las manos. Todo ese tiempo, ella había estado luchando sin saber el papel real que jugaba. No era solo víctima ni verdugo. Era el centro. El anillo vibró con fuerza, y al levantarlo, una corriente recorrió su cuerpo. En ese instante, como una ráfaga de recuerdos y emociones, algo en la oscuridad empezó a cambiar. Las paredes suspiraron, las sombras se disolvieron, y una luz suave iluminó el espacio. No era la libertad, pero era un nuevo comienzo. «Tienes que elegir», continuó la mujer, «romper el ciclo o quedarte atrapada para siempre». Martina miró a sus hijos. Sus ojos brillaban con miedo, pero también con un sentimiento profundo de confianza. Respiró profundo, con el pecho ardiendo, y un nudo que amenazaba con quebrarla en llanto. «Vamos a salir de aquí», susurró, «por ustedes y por lo que queda de nosotros». Sin dudar, apretó el anillo con fuerza. Al instante la oscuridad se quebró como un espejo roto. Una ráfaga de luz la envolvió, llevándolos fuera de ese lugar secreto, de la prisión invisible que los había tenido encerrados. Martina sintió el aire real, frío y picante, en sus pulmones una vez más. Estaban solos, perdidos, pero libres. Mateo y Lucía corrieron hacia su lado, y ella los abrazó como si fuera la última vez. Afuera el sol tímido comenzaba a asomar, bañando el mundo con una calma inesperada, casi milagrosa. Y aunque el miedo seguía latiendo pesado en su interior, una chispa pequeña empezó a crecer. La chispa de que tal vez, solo tal vez, podían construir algo real, algo propio, algo verdadero. Pero justo cuando quería cerrar los ojos y dejar que ese momento la envolviera, Martina sintió una sombra leve en su espalda. Una voz susurrante, apenas audible. «¿Crees que esto terminó?», dijo con un tono frío, como hielo cayendo. «No, apenas empieza». El latido del anillo aceleró. Un relámpago cruzó el cielo. Y la pregunta quedó flotando en el aire denso, incómoda
y fatal. ¿Quién realmente controla las piezas cuando ya no distingues quién eres? Silencio. Y luego, la noche. Atención, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán todo lo que creías saber. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que este tipo de historias sigan llegando. No te quedes sin voz. Inunde la sección de comentarios con todas tus reacciones, teorías y emociones. Quiero leerte a ti. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con por lo menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace explosivo. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos! Esto recién empieza, y no querrás perdértelo.